de sol, de luna. Y esta mujer tiene una característica bien especial. Está dando gritos. Diga, ¡ay! ¡Ay! Otra vez, dígalo. ¡Ay! Así está gritando esta mujer, si usted lee la Biblia. ¡Ay! Ya no aguanta. Está muy pronto a que va a dar a luz. Muy pronto que va a nacer su hijo. Y lo dice la Biblia. Y esta mujer está dando quejidos porque está en un parto, estaba dando a luz. Y esta mujer, hermano, la luna, la mujer con todo, vestida de luz, la corona con 2 estrellas, es lo que llamamos nosotros todos los salvos de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque estos salvos que están aquí son unos, estos salvos que están aquí son otros, y la mujer es otros salvos. Los salvos que están aquí son los 12 patriarcas. Usted sabe que 12 fueron los patriarcas. Hubo salvación en Cristo, los que están aquí. Los que están en la luna son los salvos por la ley. La ley fue dura, hermano, fue un tiempo que era tremenda la ley. Sin embargo, Cristo vino a cumplir la ley y por eso nos salvó. Y la mujer que está aquí son todos los salvos desde la cruz, desde el primero que se salvó después de la cruz. Algunos creen que, dicen que es el buen ladrón en la cruz. Puede ser el primer ladrón hasta el último que está entrando ahorita. Son todos los salvos de todos los tiempos. Pero esta mujer tiene características bien especiales. Primero está gritando, ¡ay! Diga otra vez, ¡ay! ¡Ay! ¿Sabe por qué lo hago? Para que no lo olvide. Diga otra vez, ¡ay! ¡Ay! Así está la iglesia ahora gritando, clamando, ¡ay! Ya no aguanto. Pero esta mujer, además de estar gritando, tiene, no sé si usted la ve, y por eso lo dije ayer, porque pareciera que está posando, no está posando, está embarazada. O sea, si usted ve, le ve aquí la pancita, entonces tiene otro ser adentro. Amén. O sea, dentro de la iglesia hay otro ser que se llama el hijo varón, que se llama la esposa del Cordero. Entonces este ser que está aquí es independiente de toda la mujer, aunque la mujer lo cuida, aunque la mujer le da lo alimenta, le da cierta protección, pero la mujer, hermano, es todos los salvos desde la gracia, desde la cruz hasta ahorita, los salvos por la gracia. Pero el que está aquí adentro es un niño varón. Y si usted lee en el capítulo 12 de Apocalipsis, dice que esta mujer gritaba y de pronto nace y el hijo varón es tomado para el cielo. Entonces, de lo que yo le quiero hablar es de este niño varón. Vimos entonces 5 pasos del amor de Cristo a su esposa, porque es bien importante. Si usted se fijó, dice, los salvos de todos los tiempos son todos estos, ¿verdad? Amén. Diga amén. Y embarazada de la esposa del Cordero. Está embarazada de una entidad especial. Si usted se fijó. Muy bien. Entonces mi Cristo tiene 5 pasos para demostrar este amor. El primero, Cristo amó a la iglesia, lo vimos ayer. Mi Cristo te amó aunque no te conocía. Mi Cristo te amó aunque estés en pecado. Mi Cristo te está amando. ¿Cuántos pecaron el día de hoy? Levante la mano. Digan todos, ¡ay! Pero aún así Cristo te ama. El amor de Dios es infinito. El amor de Dios permanece para siempre. Y eso vimos. El primer paso lo vimos ayer. El segundo paso que vamos a estar viendo hoy, se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarlo, el tercer paso. El cuarto paso, purificándola por medio de la palabra. ¿Para qué? Para presentársela a sí mismo. Estos 5 pasos están escondidos dentro de los versículos que todos los pastores, todos los predicadores usamos para aconsejar
matrimonios. Porque dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y en el 28 cuando termina dice, así también maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Pareciera que está encerrado. Porque se lo tengo que decir, es interesante ver, hermano, cómo mi Señor nos ha amado con amor eterno. Jeremías 31:3 dice, desde lejos el Señor se le apareció diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. ¿Sabe por qué se siente usted atraído a Jesucristo? ¿Sabe por qué se siente atraído a Jehová? ¿Sabe por qué se siente atraída o atraído a su Dios? Porque Él le ha